Bienvenidos, queridos amigos, es un gusto estar con ustedes en otro video. En este video vamos a analizar y reflexionar sobre la historia de Sansón, del libro de Jueces. Sin embargo, queremos aclarar que esta no es la perspectiva tradicional que se ve dentro de las denominaciones religiosas, sino más bien una perspectiva alternativa, con pensamiento crítico y una reflexión al final. Quédate hasta el final de este video, porque vas a conocer una alternativa a la historia tradicional de Sansón, el héroe de Israel. Sin más preámbulos, vamos con el análisis y la lectura. Muy bien, vamos a comenzar a leer un resumen que hemos preparado para no leer todos los capítulos relacionados, y estarán también las referencias bíblicas para que ustedes también desde sus casas, si tienen alguna Biblia a mano en el documento bíblico, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Así va a ser la dinámica. Muy bien. Comenzamos. Nacimiento milagroso y propósito macabro. Pues verán por qué escribí eso. Jueces 13, 3 al 5. A esta mujer se le apareció el ángel, Malachín en hebreo, el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosas o cosa inmunda, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navajas sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios. La palabra aquí es Elohim. Desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Muy bien, en esta primera cita bíblica queremos decir algo. La palabra Malachim es traducido como ángel. Sin embargo, queremos mencionarles que en la época en la que ocurren estos eventos, no se tenía un lenguaje para poder expresar cosas o eventos que estaban relacionados con cosas que venían del cielo. Por ejemplo, la palabra en realidad gloria de Jehová es algo pesado que flota. No es una gloria como un resplandor, como se dice tradicionalmente dentro de la religión. En el caso de aquí, Malachim es un mensajero de Jehová. Y los mensajeros de Jehová, si han visto ya el contenido de este canal, eran naves o dispositivos flotantes, también conocidos hoy en la actualidad como ovni. Jehová no es un Dios personal o que es el Dios como tradicionalmente se enseña dentro de la religión, sino es un individuo que se hizo pasar por Dios. Y este señor, Jehová, se le presenta a la esposa de Manoa, que era la madre de Sansón, y le dice que va a tener un hijo aunque era estéril. ¿Cómo se produce eso? A través de un proceso médico o clínico, mejor dicho, llamado inseminación, que esta señora se puso al servicio de Jehová o de Yahvé, y lo que sucedió fue que ella fue abducida, aunque no lo crean, abducida, y eso fue lo que produjo el nacimiento del híbrido de Sansón. ¿Qué es un híbrido? Un híbrido es una mezcla genética entre un ser de otro mundo y un humano. En el caso de él, Sansón era un híbrido y fue criado o fue concebido de un experimento genético. O sea, a través del experimento genético que hizo Jehová, es lo que se dio el nacimiento milagroso de Sansón. ¿Y por qué les digo eso? Porque dentro del texto hebreo vamos a notar que muchas palabras que están
maquilladas, sí, en la religión, no son palabras que se pueden entender bien en español, sino son palabras que han sido manipuladas para que se entienda de otra manera, cuando realmente dice otra cosa. Por ejemplo, cuando ellos decían la nube, en realidad era una nave que los guiaba en el desierto. ¿Por qué? Porque en el contexto que ellos vivían no podían tener otras palabras para describir algo que se movía en el cielo o que botaba fuego. ¿Mm? Bien, para más información, aquí debajo en la descripción les voy a dejar un video relacionado a, a este tema que tiene que ver con lo que sucede con este personaje Jehová. Bien, entonces amigos, lo que pasa aquí es lo siguiente. Vino una nave de nodriza, y abdujo a la señora. Se produce un procedimiento de inseminación y luego da producto Sansón. ¿Mm? Bien. Siguiente parte de la historia de este personaje. Fuerza sobrenatural y actos devastadores. Jueces 14, 5 al 6, Jueces 15, 15. Sansón descendió con su padre y su madre a Timat, y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en la mano. Lo que ocurrió aquí, amigos, fue de que una nave se posó sobre Sansón, lo cubrió con una luz, y en esa luz estaba oculto una especie de láser, o podemos llamarle una especie de luz artificial o luz especial que produjo en el ADN de Sansón activar su genética extraterrena, y por ende le produjo que él pudiera tener esa fuerza sobrehumana para poder convertirse en el héroe de Israel y comenzar a entrenarlo para despedazar y aniquilar o acabar a sus enemigos. Que conste que sus enemigos eran los parientes de ellos, no otras personas que no tengan que ver. O sea que este señor, Jehová, les ordenó que se desvivieran entre familiares, tristemente hablando. Sigo con la cita. Y hallando una quijada, este es otro versículo que sigue el versículo del capítulo 15, 16, y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y la tomó, e hirió con ella a 1000 hombres. Recuerden que se le había dado este potencial artificial para que de alguna manera Sansón tuviera una fuerza sobrehumana. ¿Y qué pasó? Entonces Sansón dijo con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, y con la quijada de un asno he desvivido a 1000 hombres. O sea, mató a 1000 hombres. ¿Y cómo pudo ser posible que un solo hombre mate o le quite la vida a 1000 hombres? Simple. Como estaba modificado genéticamente y se activó en su genética este gen, podemos decirle alienígena, tuvo un poder sobrenatural o habilidades para poder desvivir a estas personas. Otra manera de explicarlo es que Jehová también intervino y con sus malajim, con sus pequeños dispositivos que bajaron de la nave nodriza, empezaron a desvivir con un terremoto, con elementos artificiales que producen de esa manera desastres naturales. A una persona religiosa puede decir, pero como el texto no dice, te está inventando muchas cosas.
Ustedes están todo su derecho de pensar diferente. Como dijimos al principio, es una perspectiva alternativa a lo tradicional. Usted tome su decisión de creerlo o si le es útil, tómelo. Y si no, descártelo. Seguimos. Debilidades o deslealtad a su Elohim. Elohim era un ser extraterreno que se hacían llamar así. Y la traducción correcta para Elohim es poderosos. O sea que no es uno, son varios. Anteriormente publiqué en el canal un video explicando cómo llegó esta raza a la Tierra y cómo en el Salmo 82 está encriptado esta información o encriptada esta información para que puedan tener un contexto más. Y les dejaré ese video para cuando terminen de ver este, para que vayan aquí arriba. Muy bien. Jueces 14, 1, 3 o 1 al 3. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Jueces 16, 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Eso quiere decir que tuvieron relaciones íntimas, para no decir la palabra. O sea que el señor Sansón, además de que era un guerrero preparado para la guerra, un estratega militar, él también tenía deseos, obviamente como todo hombre, pero a él se le había prohibido copular con personas que no sean de Israel, o sea, mujeres que no sean israelitas. Entonces ahí viene el problema, porque ahora este Elohim se va a enojar. Y vamos a ver lo que sucede después. Pero antes ocurre algo. La traición de Dalila. Jueces 16, 4 al 21. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y le hizo dormir sobre sus rodillas, o sea, tener relaciones íntimas. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Y qué sucedió? De repente los filisteos lo prendieron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. O sea que era como un esclavo que trabajaba para ellos. ¿Por qué sucedió esto? Porque él se rebeló contra el mandato de Jehová. Y Jehová, como era iracundo y como no le gustaba que lo desobedecieran, permitió o ordenó a uno de sus colegas Elohim para que atacaran a Samson a través de una estrategia de engañarlo con una mujer, y que fue Dalila. Vamos a ver qué pasa en los versículos siguientes del capítulo 16. Castigo de Jehová a su guerrero, a su híbrido. Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Estoy haciendo énfasis en esto. Y le bajaron a Gaza y le ataron cadenas de bronce y daba vueltas al molino en la cárcel. Puse otra traducción para que sea un poco más entendible. Ahora el guerrero de Jehová está indefenso. Ya no tiene ese poder sobrehumano, ya no tiene esa fuerza sobrehumana que le daba Jehová, que le producía a través de su rayo especial para poder activar ese gen extraterreno. ¿Y cómo termina esta historia? Para ya avanzar. El señor Sansón al final obedece a su Elohim. Jueces 16, 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Elohim Jehová, o Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Elohim, porque esa es la traducción, para que de una vez
tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. O sea que el Señor quería tomar venganza de sus enemigos. Algo diferente de lo que enseña el mensaje de Jesús de amar a los enemigos, bendecir a los que os maldicen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella. Murió con los filisteos, y fueron más los que mató al morir que los que había matado durante toda su vida. Es terrible cómo termina la vida de este guerrero, pero también nos hace pensar algo. Este Señor, Jehová, entrenó a su guerrero, a su híbrido, para cumplir un mandato. El mandato de destruir a sus enemigos, o sea, a los primos o parientes del pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque estos seres extraterrenos se alimentan, el alimento energético de la sangre. ¿Y por qué? Porque de esa manera pueden ser más fuertes, pueden prolongar su vida, porque no son inmortales, ¿eh? No son inmortales estos dioses, viven más que nosotros, pero no son inmortales. Entonces Sansón, como el híbrido de Jehová, cumple el mandato de su Señor y desvive a los filisteos. En contraparte, con el mensajero del Padre Universal, Jesús de Nazaret, no hizo esto, sino más bien se dejó o no puso resistencia cuando lo amenazaban y todo lo demás. Y bueno, obviamente lo mataron. Fue asesinado, como sabemos en la historia, ¿no? Pero ¿qué hay de diferencia con esto? Aunque en la religión no dicen que es un símbolo de Jesús, lo relacionan, mejor dicho, a Sansón con un ejemplo de obediencia. Porque a Yahvé le interesa la obediencia. Le interesa de que sean fieles a sus leyes. Le interesa de que ellos cumplan con su cometido como fieles soldados de su Elohim. Entonces, amigos, a diferencia de Jesucristo o Jesús el Cristo, Jesús, él amaba a sus enemigos y enseñó a hacerlo. Y este líder humano, Sansón, porque fue un líder de los jueces que llevó a la victoria a Israel, pierde la vida obedeciendo su Elohim. Y de esa manera el Elohim se alimenta de esa energía vital y sigue prolongando su existencia. ¿Cuál es la diferencia entre este líder humano y el avatar divino que vino en la persona de Jesús? De que Jesús no era violento. Jesús no buscaba la guerra. Jesús no tenía deseos de venganza. Y Jesús vino a presentar el carácter de amor incondicional o de amor puro del Padre Universal. Esto no te lo van a decir en las iglesias, porque no les conviene, porque dentro de su dogma, de su doctrina, está la obediencia. Y cada uno de los textos bíblicos, del documento bíblico que usen, va a ser propicio para que las personas, los feligreses, sigan obedeciendo. Pero tú, amigo y amiga que me escuchas, ya no debes seguir en esa manipulación, en ese engaño. Yo te invito a que investigues por tu propia cuenta y saques tu propia conclusión. Y recuerdes que el Padre Universal nos reveló su carácter puro, no solamente con Jesús, sino también anteriormente con Krishna, con Buda y con otros avatares que tenían en sí la fuerza crística o la energía crística de la creación.
y una parte del Padre Universal. Dios no es un Señor de los ejércitos. El Padre no es alguien que derrama sangre. El Padre es el que crea, el que da vida y que sustenta la vida. En cambio, este impostor, Yahvé, Jehová, es un ser malvado que manipuló y que sigue manipulando las conciencias de las personas dentro de los sistemas religiosos y también en el mundo en diferentes ramas. Pero muy pronto, y eso es lo que siempre aclaró, llegará un despertar tan grande de conciencia que se les va a terminar todo esto que han armado. Y la humanidad por fin podrá trascender a otro estado de conciencia para poder volver a la fuente. Aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Me gustaría leer en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas sobre Sansón con esta perspectiva alternativa que te estamos presentando? Y cómo de alguna manera algunos símbolos o algunas palabras hebreas nos hacen ver de que realmente podría ser contacto ovni o extraterreno con estos líderes humanos del pasado o líderes hebreos. Y también, si te ha gustado este contenido, te invitamos a dejarnos un like y compartirlo con que creas que sea de utilidad. Y si eres nuevo en este canal, te invitamos a suscribirte, activar la campanita, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo me despido hasta el próximo video, sin antes mencionarte de que Dios es amor y no hay oscuridad en él. Nos vemos y chau chau.